¿Puede alguien despertar después de casi 30 años en coma? En este video descubrirás la increíble historia de Munira Abdullah, un caso real que desafía toda lógica médica. Quédate hasta el final para conocer el momento exacto que cambió todo para siempre. Durante años, el caso del príncipe saudí Al-Walid bin Khalid Al Saud fue una referencia mundial. Aquel joven entró en coma después de un accidente automovilístico y nunca volvió a despertar. Durante 2 décadas, su cuerpo fue mantenido con vida por máquinas, hasta que falleció con solo 36 años. Para muchos, su historia era una prueba de que, una vez que el cuerpo deja de responder, la esperanza se vuelve un lujo inútil. Pero no todos los finales son iguales. A diferencia del príncipe, Munira Abdullah vivió una historia completamente distinta. Su caso fue descrito por médicos como una anomalía sin precedentes. No solo permaneció en estado vegetativo durante más de un cuarto de siglo, sino que un día, de forma inesperada, abrió los ojos y llamó a su hijo. Lo hizo 27 años después del accidente que detuvo su vida. Este hecho la convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para miles de familias que enfrentan diagnósticos desalentadores. La medicina no pudo explicarlo del todo, pero su despertar fue verificado por profesionales y catalogado como algo que simplemente no debería haber ocurrido. Sin embargo, ocurrió. En el año 1991, Munira tenía 32 años. Era madre de un niño de apenas 4 años llamado Omar. Ese día, como cualquier otro, fue a recogerlo al colegio. Iba en el asiento trasero de un vehículo conducido por un familiar. Durante el trayecto de regreso, un autobús chocó con el coche de forma violenta. En ese momento crítico, Munira abrazó a su hijo para protegerlo del impacto. El pequeño Omar solo sufrió un golpe leve en la cabeza y logró salir del auto por su cuenta. Munira, en cambio, quedó inconsciente, atrapada entre los asientos. Pasaron varias horas sin ayuda. En esa época, los teléfonos móviles no eran comunes y no hubo forma de pedir auxilio de inmediato. Cuando finalmente llegaron los servicios de emergencia, fue trasladada al hospital local. Allí, los médicos dieron un diagnóstico devastador: estado vegetativo persistente. La trasladaron más tarde a Londres, donde especialistas confirmaron que no había posibilidad de recuperación. Las palabras fueron duras, sin esperanza. Pese a ese veredicto, su familia no se rindió, y aunque el tiempo parecía congelado, Munira seguía ahí, esperando el momento de volver. Después del diagnóstico en Londres, Munira fue llevada de vuelta a Emiratos Árabes Unidos, donde permaneció hospitalizada durante más de 2 décadas. No había señales claras de conciencia, pero su familia jamás se alejó. A lo largo de los años, fue trasladada entre distintos centros médicos, siempre bajo cuidados básicos para mantener su cuerpo estable. Recibía alimentación por sonda, fisioterapia regular para evitar el desgaste muscular y constantes chequeos médicos. No hablaba, no se movía, pero su presencia se mantenía. Su esposo asumió la responsabilidad de cuidar a los otros hijos y garantizar que Omar creciera con estabilidad. Las visitas a Munira eran parte de la rutina familiar. Iban al menos 2 veces por semana. Le hablaban, le contaban lo que ocurría en casa y rezaban por ella. Ese vínculo, aunque silencioso, se mantuvo firme con los años. Cuando Omar cumplió 18 años, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Se convirtió en el cuidador principal de su madre. Trabajaba durante el día, pero por las noches dormía en el hospital, junto a su cama. No era una obligación, era un compromiso nacido del recuerdo del abrazo que lo salvó en aquel accidente. La cuidaba personalmente, lavaba su ropa, hablaba con los médicos y, sobre todo, le hablaba a ella todos los días. Compartía sus problemas, las noticias del mundo, las novedades familiares. Su lema era simple pero poderoso: aunque los médicos se rindan, tú no lo hagas. En el año 2017, la historia de Munira llegó a oídos del príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed. Al conocer el sacrificio de Omar y la perseverancia de toda la familia, decidió intervenir directamente.
otorgó una beca para un tratamiento especializado en una clínica en Alemania. No era solo para mantenerla estable, sino con el objetivo claro de mejorar su estado. En la ciudad de Múnich comenzó una nueva etapa. Allí, Munira fue sometida a diversos procedimientos médicos. Le realizaron cirugías para liberar músculos atrofiados. Inició sesiones de fisioterapia intensiva y hasta caminaba en silla de ruedas por el jardín del hospital mientras escuchaba sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros. También se utilizaron métodos de estimulación sensorial, con la esperanza de reactivar alguna respuesta neurológica. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Durante una conversación intensa entre Omar y el personal médico, Munira emitió sonidos por primera vez en décadas. No fue casualidad. Lo hizo justo en un momento tenso, como si intentara intervenir. 3 días después, sucedió lo imposible. Munira llamó por su nombre a Omar. Su voz, después de 27 años de silencio, rompió con todo pronóstico. Cuando Munira pronunció el nombre de su hijo, los médicos lo calificaron como un milagro. No solo habló, mostró claridad y conciencia. Con el tiempo, confirmaron que había estado escuchando lo que ocurría a su alrededor durante esos 27 años. Aunque su cuerpo no respondía, su mente seguía activa. Reconocía las voces de sus hijos y distinguía cuándo se dirigían a ella. Lo más impresionante fue comprobar que su memoria seguía intacta. Recitaba pasajes del Corán con la misma precisión que antes del accidente. Los especialistas no podían explicarlo. Para ellos, era como si su conciencia hubiese permanecido despierta todo ese tiempo. De vuelta en Abu Dhabi, Munira continuó recibiendo tratamiento. Aunque estaba parcialmente paralizada y dependía de una silla de ruedas, podía conversar brevemente, recordar nombres y mantenerse emocionalmente presente. Despertar no significó una recuperación inmediata, pero sí marcó el inicio de una nueva etapa. Lo que antes parecía imposible, ahora era una meta alcanzable. El momento en que Munira pronunció el nombre de su hijo fue tan impactante que varios médicos lo definieron como un milagro clínico. No solo fue capaz de hablar, sino que mostraba comprensión y conciencia. Con el tiempo, se confirmó que había escuchado gran parte de lo que ocurría a su alrededor durante esos 27 años. Contó que reconocía las voces de sus hijos, que sabía cuándo le hablaban a ella y cuándo hablaban entre ellos. Lo más sorprendente fue descubrir que su memoria estaba intacta. Recitaba pasajes completos del Corán sin cometer errores, tal como lo hacía antes del accidente. Los médicos que la atendieron no daban crédito. Era como si el tiempo no hubiera pasado para su mente, aunque su cuerpo hubiese estado suspendido en pausa. Ya de regreso en Abu Dhabi, Munira continuó con terapias y tratamientos. Sus capacidades físicas eran limitadas, estaba parcialmente paralizada y requería una silla de ruedas para movilizarse. Pero, ¿era capaz de sostener pequeñas conversaciones, recordar nombres, hacer oraciones y mantenerse conectada emocionalmente con su entorno? El hecho de haber despertado no significaba que todo estuviera resuelto, pero sí abría la puerta a una nueva vida, donde la recuperación ya no era una ilusión lejana, sino una realidad en progreso. Munira demostró que la esperanza puede vencer incluso a la ciencia. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita, dale like y comenta tu opinión. No te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otro caso real que desafía toda lógica.